Yo soy María Inés Barbero, soy historiadora, hice mi carrera de grado en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA e hice un doctorado en Historia Económica en la Universidad Complutense de Madrid. Como historiadora me especializo fundamentalmente en Historia de Empresas y en Historia Económica. Y con respecto a los cargos en la facultad, actualmente soy profesora consulta titular desde 2021, pero arranqué como profesora de Historia Económica en el año 86, de Historia Económica y Social General. Y fui haciendo el cursus honorum, fui primero adjunta interina hasta el 95, después asociada regular hasta el 2006, titular regular hasta 2019, hasta el momento en que me jubilé porque ya no me quedaba alternativa, hubiera seguido con gusto varios años más. Y aparte de los cargos docentes, como cargo de gestión, el más importante que tengo es que desde 2015 soy directora del CED, del Centro de Estudios Económicos sobre la Empresa y el Desarrollo, que es un centro asociado al Instituto Interdisciplinario de Historia de Economía Política, el IEP, donde soy también investigadora, y soy consejera en la facultad desde el año 2018. Primero consejera titular, primera gestión, digamos, y la segunda desde el año 22, consejera suplente. Esto sería la síntesis de las funciones docentes y de gestión. La verdad es que yo me ocupé fundamentalmente de Historia Económica y Social General. Ahí es donde concursé, donde tuve la cátedra más importante, más grande, y siempre tuve en paralelo una cátedra pequeña de Historia Económica y Social Argentina en la sede de San Isidro. Fundamentalmente me interesa hablar de Historia Económica y Social General, que era una materia, cuando yo ingresé en la facultad como profesora, era una materia de segundo año, donde los alumnos ya tenían una experiencia universitaria, habían cursado su primer año en la facultad, era una materia no tan masiva, y la verdad que era un placer dictarla en esas condiciones. Después cambiaron las circunstancias cuando ya se decidió suprimir el CBC en la facultad, hacer un primer año en el cual, digamos, Historia Económica y Social General pasó a integrarse en esa instancia, y cambiaron mucho las circunstancias porque llegaron alumnos. Primero, la materia pasó a ser mucho más masiva. Segundo, los alumnos eran alumnos que no tenían una experiencia universitaria previa, lo cual de alguna manera obligó a acomodar los contenidos a lo que era, digamos, el nuevo público. Se hizo mucho más masiva. Eso fue muy interesante en términos de armar equipos de profesores y ayudantes, pero para mí, desde el punto de vista de la forma de enseñar y las posibilidades que ofrecía la materia, no fue una buena decisión. Desde este punto de vista, digamos, más característico propio de la materia y de la actividad de los docentes que estábamos a cargo de ella. Recuerdo, hace bastante que no la dicto, y esto hace bastantes años, no cambiaron demasiado, pero había bastantes restricciones con respecto a las lecturas, a lo que se podía exigir a los alumnos en las nuevas condiciones, fundamentalmente. Pero lo que pasa es que los contenidos, además, que eso creo que es la pregunta siguiente, o una que es más adelante, tiene también que ver con las preguntas que se hacen desde el presente. Entonces los contenidos se van también adaptando a eso. Y yo ahí, digamos, estoy segura, no es que creo, estoy segura que el rol clave fue de Rubén Berenblum, que era director, el profesor Rubén Berenblum, un colega historiador, que estaba a cargo del Departamento de Humanidades, que tenía también una cátedra de Historia Económica Mundial, después Historia Económica y Social General. Y que él luchó siempre, porque siempre hubo tendencias, que eso, pues en todo caso lo charlamos un poco más, o desplazar o limitar el rol de la historia económica en la currícula de las distintas carreras, ¿no? Y Rubén hizo mucho por defender la presencia de la historia económica, también de actualizar contenidos, porque hacía muchas reuniones, tratábamos de unificar los programas, colaboramos mucho distintos profesores de la materia para, digamos, en esa tarea de, digamos, fortalecer la presencia de la historia económica, y ver si que hoy, digamos, Jorge Gilbert, como director del Departamento de Humanidades, tomó la antorcha, ¿no? Y sigue ocupándose intensamente
del tema, buscando también la colaboración de los profesores que están hoy a cargo de las materias, ¿no? En realidad, yo durante toda la dictadura enseñé en la Universidad de El Salvador, que abrió un espacio muy grande para muchos profesores y académicos que habíamos quedado afuera. Ya desde el año 75 habíamos quedado afuera de la UBA, de la universidad pública, ¿no? Y yo también participé en un curso de ingreso, porque cuando Rubén se hizo cargo del Departamento de Humanidades, yo creo que fue en el año 85, porque no lo tengo en el currículum, no lo pude confirmar, que fue un curso de ingreso importante que se hizo porque fue el momento en que volvió mucha gente a la facultad, ¿no? Y bueno, después a partir del 86 entré en Historia Económica Mundial y, digamos, yo en mi caso quiero destacar que siempre en paralelo fui haciendo investigación. Siempre me pareció que para dar bien las clases, para llevar bien una cátedra, es importante investigar. Y desde 2004 esa investigación se plasmó en la dirección del proyecto Subacit. Pero venía desde muy atrás y hasta después de jubilarme, hasta el año 24, seguí dirigiendo proyectos Subacit. Pero bueno, creo que eso es un rol clave, digamos, en la enseñanza universitaria, desarrollar la investigación. El CED fue producto de la iniciativa de muchos profesores que estábamos en ese momento en la facultad, y no solamente de historia económica, no solamente historiadores, o sea, Rubén Berenblut tuvo un rol importante, también Jorge Gilbert, también Raúl García Heras, pero también Jorge Schwarzer, y también gente de sociología de las organizaciones. Fue muy interesante toda la comunicación interdisciplinaria que había en ese momento en la facultad. Yo me acuerdo fundamentalmente de Francisco Suárez, Pancho Suárez y de Jorge Walter, ¿no? Y ahí, digamos, se conversó mucho. La verdad que esto es así. Yo le dije a Rubén, tenemos que crear un centro de estudio de historia de empresas. Yo ya hacía más de 10 años, o alrededor de 10 años que estaba investigando sobre historia de empresas, y me parecía que para la facultad era una oportunidad. Y de hecho el CED fue el primer centro de historia de empresas que se creó, aunque con otro nombre, que se llama Centro de Estudios Económicos de la Empresa y del Desarrollo. La idea era fundamentalmente hacer historia de empresas, insertar esa disciplina dentro de la facultad, bueno, y que todavía existe y es el único en la Argentina, muy reconocido, hay muy pocos en América Latina, así que eso fue una experiencia muy importante. Ahora, con respecto a la investigación, en ese hacíamos los primeros seminarios, se presentaban trabajos, pero era más algo como, ya, sin una inserción institucional de tener, digamos, un proyecto aprobado y financiado o no por la universidad, sino que tiene que ver con los intereses de las distintas personas que estábamos allí, bueno, que investigábamos, publicábamos y discutíamos sobre nuestras investigaciones. Después, ya a partir de 2004, como dije antes, dirigí el primer proyecto así sobre industria farmacéutica. Bueno, y después ya seguí con otros temas, distintos temas de historia. Supongo, bueno, que con el tiempo sí todo eso fue modificándose, pero no recuerdo haber tenido restricciones ni problemas, no me sentía suficientemente cómoda, y seguí mi camino. Cuento mi experiencia, después primero cómo era el contexto. Yo arranqué sobre todo a mediados de los años 80, ¿no? Bueno, eran años realmente de muchísima, de optimismo sobre la Argentina, con el retorno de la democracia, con las ganas de investigar, con las ganas de volver a la universidad pública, de contribuir al conocimiento desde la universidad pública. Era un momento en el cual la historia de empresas también empezaba a tomar fuerza en América Latina. Un momento particular en el sentido de que iba avanzando mucho la especialización en los estudios históricos, entonces de pronto aparecían líneas de investigación novedosas. Era un periodo en el cual se iba morigerando la desconfianza entre el mundo académico y el mundo de los empresarios y de las empresas,
Y sobre todo era un mundo en el cual también entraban en crisis los grandes relatos estructurales, en que nacía la microhistoria, en que había mucho interés por los sujetos históricos, por nuevos sujetos. Entonces las empresas y los empresarios entraban, digamos, en esa línea de posibles nuevos temas de investigación, nuevos sujetos para la investigación económica. Y ahí, digamos, como yo había estado con una beca de un año en Italia a principios de la década del 80, había hecho bastantes contactos y acá se creó un centro de estudios migratorios latinoamericanos que pertenecía a una orden religiosa, los scalabrinianos, una orden religiosa fundada por un obispo de Piacenza que era hermano del padre de Scalabrini Ortiz, un tipo muy abierto al mundo en un momento en que la iglesia estaba completamente cerrada, y que creó esta orden para asistir a los emigrantes italianos que se dirigían a otros lugares del mundo, en las últimas décadas del siglo XIX, desde las últimas décadas del siglo XIX. Y una cosa interesante es que en paralelo, un poco más adelante, se crearon centros de investigación sobre los problemas migratorios. Y hoy existen acá en la Argentina, pero trabajan no tanto con inmigrantes italianos como con inmigrantes peruanos, bolivianos, paraguayos. Bueno, y tenían un centro de investigación muy importante en Roma. Y acá tenían un pequeño centro y cuando volvió la democracia lo fortalecieron, le dieron mucho empuje y había la posibilidad de hacer proyectos con el Consejo Nacional de la Investigación de Italia, el CNR. Bueno, yo participé en proyectos sobre inmigración y emprendedurismo, digamos, trabajando sobre todo inmigrantes italianos que habían sido empresarios, pero de ahí, digamos, dejé de especializarme en los italianos y pasé a interesarme, digamos, por los empresarios en general, los empresarios y las empresas. Y a comienzos de los 90, en parte también gracias a los contactos que había hecho en Italia, tuve la oportunidad de participar en una sesión de un Congreso Internacional de Historia Económica que se hizo en el año 94 en Milán, pero se había hecho un precongreso en Florencia en el año 92. Era una sesión que organizaba Alfred Chandler, que era, digamos, el historiador de empresas más importante del mundo en ese momento, junto con un colega japonés, Takashi Hikino, y un colega italiano, Franco Amatori. Y ahí bueno, presenté un paper, después salió un libro, pero además tuve la oportunidad de conectarme con, digamos, los grandes popes de la historia de empresas de todo el mundo. O sea, fue una oportunidad única que me permitió una inserción internacional que hasta ese momento no tenía. Y después, también para la misma época, con Mario Ceruti, un colega argentino, pero que emigró a México en el año 75, Monterrey desde entonces, y que es un gran promotor de la historia de empresas y empresarios en América Latina, organizamos en una de las jornadas de la Asociación Argentina de Historia Económica en Tandil, una sesión sobre historia económica en América Latina. Y ahí vinieron colegas de distintos países, allí armamos un grupo que se mostró muy sólido con el tiempo. Hacia principios de los 2000 se creó el Grupo Iberoamericano de Estudios Empresariales e Historia Económica, que al principio, digamos, eran México, España y Colombia, enseguida se sumó la Argentina, después se sumó Perú. Hacemos unas jornadas, unos coloquios todos los años desde entonces, hace más de 20 años. Entonces fue una combinación, de mis intereses personales y mi experiencia de investigación, del contexto general, de las oportunidades de crear redes con historiadores de otros países, y eso para mí fue clave como punto de partida para fortalecer mi presencia en esta disciplina de la historia de empresas. Yo creo que es una oportunidad, o sea, sobre todo para lo que es ciencias de la administración y contabilidad. Yo creo que ahí para los estudiantes, una materia que sea, yo diría un híbrido, ¿no? De historia económica, historia de empresas, tal vez no solamente historia de empresas, pero que, por ejemplo, no sé, para ciencias de la administración, ¿no? Bueno, porque incluso en los programas que yo fui armando de historia económica, siempre trataba de incluir algo que tuviera que ver con
con la historia de empresas. Entonces, bueno, sobre todo, no sé, desde la Edad Media en adelante, cuáles eran estas grandes empresas comerciales que se crearon en la Edad Media, cómo funcionaban. Incluso yo creo que para los alumnos puede ser recontra interesante ver, por ejemplo, cómo era la empresa de los Medici, una empresa multinacional y diversificada, ¿no? En la Baja Edad Media o a principios de la Edad Moderna. Las grandes empresas que surgen a partir de la expansión europea, oceánica. Por ejemplo, yo creo que es súper interesante ver algo sobre la compañía holandesa de las Indias Orientales, que fue, bueno, algunos lo consideran la primera multinacional, una empresa también muy integrada, enorme, que tenía, bueno, funciones no solamente económicas, sino también políticas, y así sucesivamente, ¿no? Como, bueno, saltando, ¿no? Cómo nace lo que Chandler llamaba la gran empresa moderna a fines del siglo XIX. Creo que para los estudiantes de estas disciplinas, ¿no? Centrarse un poco en justamente los cambios que se fueron dando en la estructura de las empresas, en la forma de gestionarlas, les puede dar, primero, una imagen de largo plazo, una visión de largo plazo, y muchas herramientas para pensar también, y también para saber, que eso creo que es lo que aporta la historia fundamentalmente, ¿no? Que el mundo es dinámico, que siempre va cambiando, que no hay que considerar que lo que hoy va a ser también mañana, o sea, inculcar otra forma de pensar a través, por ejemplo, de la historia económica y de la historia de empresas. Y para mí la dirección del CED y del anuario, ¿no? Porque, a ver, el centro tiene ya muchos años y tiene un grupo de colegas muy sólido y con gente que tiene más distintas especialidades dentro de la historia económica y de la historia de empresas. Pero bueno, hay que pensar todo el tiempo en qué actividades desarrollar para atraer a colegas, para atraer a jóvenes que quieran insertarse. La dirección del anuario también es un desafío muy grande porque es una revista que hoy está indizada en base a datos muy importantes, que la hacemos realmente de una manera muy artesanal y con mucho esfuerzo de cada uno. Otro desafío es cómo generar espacios de participación. Por ejemplo, estamos organizando desde hace unos años estas jornadas para investigadores en formación. Entonces es una forma, por una parte, de que el CED sea conocido. Como son híbridas, se pueden recibir trabajos de otros países, fundamentalmente de otros países de América Latina. Y después, bueno, fundamentalmente como un grupo humano que es bastante heterogéneo puede generar sinergias a partir de la complementación entre cada uno de nosotros. Para mí ese es el desafío más grande de la dirección del CED. Pues que ya tiene una historia, tiene una trayectoria. Yo además soy directora del CED desde 2015 y el CED ya tenía su tiempo, había tenido otros directores. Así que bueno, ya era un centro que tenía, digamos, sus raíces y su funcionamiento. El tema es, bueno, cómo conseguir que siga funcionando bien, cómo conseguir que crezca, cómo ir inventando nuevas actividades que le den dinamismo. Por supuesto que la restricción económica es muy grande, es una dificultad muy grande porque, bueno, había distintos tipos de becas, de formas de la PROPAI, por ejemplo, para incorporar a los subacit investigadores jóvenes. Siempre también es un desafío en las facultades de economía encontrar estudiantes que estén interesados en la historia económica y la historia de empresas. Entonces hay un poco de reclutamiento interno, un poco de reclutamiento externo. Pero sí, la restricción económica es muy importante porque, bueno, hay que tener ganas de hacer investigación por vocación. Y también hay que vivir. Entonces es importante también tratar de promover la investigación en los profesores de las materias. Ese sí es un camino posible.
Más allá del cambio que ya mencioné, del lugar que pasó a ocupar la materia, de la masividad, etcétera, la historia tiene una característica y es que las preguntas van surgiendo, las preguntas hacia el pasado son preguntas que se hacen desde el presente. Entonces hay muchos temas que cuando yo empecé a dar clases en el 86, no dábamos China. O sea, China no era un tema importante. Se daba así en general, se hablaba, por ejemplo, del socialismo real y las distintas vertientes del socialismo real, las economías centralizadas y planificadas, y había alguna referencia a China. O de pronto en el siglo XIX se hablaba sobre la guerra del opio y sobre, digamos, el imperialismo y el rol de las grandes potencias en Asia, China incluida. Pero bueno, evidentemente la situación actual en la que China le está disputando la hegemonía a los Estados Unidos, con el enorme crecimiento que tuvo desde los años 80 y sobre todo desde el siglo XXI, es un tema que no solamente lleva a incluirlo en los programas, sino a repensar los procesos de desarrollo económico. Entonces, por ejemplo, yo acá traje los datos, ¿no? Eric Jones, un historiador australiano, pero que enseñó mucho también en Gran Bretaña, escribió en el año 81 un libro que se llama El milagro europeo. Entonces ahí busca todas las causas posibles para explicar por qué desde la edad moderna en adelante el mayor crecimiento se dio en los países europeos, que fueron además sede de la Revolución Industrial, etcétera, etcétera, etcétera. El mismo Jones, en el año 88, ya escribe otro libro que se llama Crecimiento Recurrente, donde compara lo que fue el crecimiento de los países europeos con diversas etapas de mucho crecimiento en Japón y en China. Súper interesante además, porque él mismo dice que los alumnos en Australia se lo pidieron, o sea, porque estaban ahí, digamos, en el Pacífico y veían, digamos, otras realidades, ¿no? Y sobre todo en el año 2000, otro libro muy importante, La Gran Divergencia, de Pomeranz, donde él lo que trata de demostrar, es un libro muy debatido también, ¿no? Es como hasta cierto momento las tasas de crecimiento en China fueron tasas de crecimiento similares a las de Occidente hasta la Revolución Industrial, y cómo ahí se empezó a producir esa gran divergencia que después, aunque no lo dice Pomeranz, pero lo sabemos, se va convirtiendo en una nueva convergencia. Entonces me parece que es recontra interesante cómo, digamos, todos estos cambios que se van dando en el presente llevan a repensar los programas. Entonces yo me acuerdo que siempre charlábamos con Viviana, ¿no? Hay que incluir China en el programa. Bueno, eso te obliga a cortar otras cosas, porque también todo un desafío es dónde empezás, porque una visión de larguísimo plazo es muy interesante, pero la cantidad de tiempo que tenemos es limitada. Pero no son solamente, digamos, las preguntas, sino también todo el desarrollo del conocimiento, las nuevas investigaciones, las nuevas publicaciones. Por ejemplo, bueno, un tema que nosotros dábamos mucho son, las consecuencias sociales de la revolución industrial. Es un tema en el cual todo el tiempo hay que leer, que sale en las revistas internacionales, porque hay nuevas investigaciones que van planteando nuevas respuestas a los mismos interrogantes. Y lo último, por ejemplo, el tema de la globalización, ¿no? En el marco de la segunda globalización, muchísimo interés por la primera globalización. Pero también, ¿qué nos dice la historia? Que esa globalización terminó. O terminó en el 14, o terminó en el 18, o terminó en el 29-30. Entonces, también transmitirles eso a los alumnos de otras disciplinas. Ayer estábamos en un proceso global y hoy ni siquiera sabemos, porque esto yo se lo decía a los alumnos hace muchos años. Ahora llegó Trump, ¿y qué va a pasar o qué pasó ya desde la pandemia? Entonces me parece que hay toda una dinámica muy, muy, muy rica de transformación de contenidos, de incluir nuevos contenidos, de volver a mirar los contenidos de siempre en función de los cambios del presente. Eso con respecto a los contenidos. Con respecto a las formas, bueno, el cambio tecnológico ofrece 1000 posibilidades que no estaban. Lo máximo que yo llegué a tener fue el PowerPoint, pero no las aulas virtuales, que eso se desarrolló mucho. Lo empezamos a desarrollar de a poquito, pero bueno, la pandemia fue
un momento de boom, ¿no es cierto?, de las aulas virtuales. Cómo comunicarse con los estudiantes a partir de las nuevas tecnologías. Cómo, por ejemplo, hay un acceso a la bibliografía diferente que tienen los estudiantes cuando se suben a las plataformas virtuales los textos, ya no las fotocopias que se compraban, los foros en los que se pueden debatir temas, en fin. Y lo que va a pasar con la inteligencia artificial, no tengo yo herramientas como para decir nada original, pero evidentemente va a ser también un cambio muy importante. Pero ¿sabes qué? Para mí lo importante es ver también lo permanente. O sea, no solamente lo que cambia en contenidos y en forma, sino sobre todo, digamos, ¿qué pretendemos nosotros al enseñar historia económica, ¿no? Y yo creo, por lo menos en mi caso, sobre todo inculcar el pensamiento crítico en los alumnos. No solamente darles una visión de largo plazo y algo, digamos, que muestre el rol de la contingencia, el rol de los distintos contextos, etcétera, sino sobre todo incluir este pensamiento crítico. Entonces creo que el gran desafío es decir, bueno, no podemos enseñar todo, no podemos, y menos ahora con todas las formas que tienen los alumnos de acceder a la información. Elegir algunos temas, profundizar esos temas, que los alumnos puedan ver, bueno, nada se puede afirmar si no tenés una evidencia empírica robusta detrás. ¿Quién dice una cosa? ¿Desde dónde lo dice? ¿Cuál puede ser su intencionalidad? O sea, pensar siempre en el emisor de los discursos, ver alguna polémica. Por ejemplo, puede ser este tema de, no sé, la gran divergencia u otros, ¿no? No pretender abarcar todo, porque si no se convierte en una narración de infinidad de datos, que además hace que los alumnos tengan menos interés en general, salvo a los que siempre son muy estudiosos y se interesan por todo, ¿no? Entonces yo diría, enseñar a pensar en un mundo de fake news y de mucha pereza para leer, inculcar en los alumnos el amor por la lectura, me parece que es algo que más allá de todos los cambios de contenidos y de forma tiene que estar. Que las humanidades se hacen a la formación integral de los estudiantes de la facultad, y la historia económica dentro de las humanidades, desde donde yo puedo hablar, digamos, cumple un rol fundamental. O sea, evidentemente es un tema muy complejo. Lo que más se ha discutido hasta ahora me parece que es la relación entre economía e historia económica. Aunque también podemos pensar en la relación entre la historia económica y la historia de empresa y las ciencias de la administración o la contabilidad, ¿no? Pero, digamos, en la medida que se ha debatido tanto sobre el tema de relación económica y historia económica, me parece que se puede enfocar un poco el discurso ahí, ¿no? Esto es un tema que se arrastra desde hace muchísimo tiempo, pero lo primero que yo les diría a los economistas es, si el principal objetivo de la ciencia económica es explicar la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones, se puede comprender eso sin una visión de largo plazo, sin incluir una visión histórica, que no es excluyente, porque es parte de la formación, junto con otros aspectos como puede ser la teoría económica, la econometría y otras temáticas, ¿no?, que se enseñan. Entonces, yo volví, digamos, a algunos trabajos que había leído en su momento que me parecieron muy interesantes para justamente pensar en qué medida la ausencia de la historia económica en la currícula de las facultades de ciencias económicas puede redundar en una formación insuficiente para los graduados, que además puede tener, digamos, efectos muy concretos, porque esos graduados después pueden llegar a proponer y llevar a cabo políticas económicas, y la ignorancia de la historia se ha mostrado siempre como una limitación grande en toda esta propuesta de políticas económicas. Acá yo no me voy a introducir en el terreno de Eduardo, ¿no? Pero todo esto me parece que arranca muy atrás, que arranca ya en la disputa sobre el método en Alemania, a fines del siglo XIX, ¿no? Sí, las ciencias sociales tienen que elaborar principios universales.
basándose, digamos, en las preferencias de los individuos, en las leyes del mercado, como decía la escuela austríaca y decía Wenger, a favor siempre del método deductivo, o tienen que mirar de otra manera la realidad, ¿no? Pensando, por ejemplo, todas las cosas que decía von Schmoller, sobre todo decía que no es posible descubrir leyes universales en la economía y la sociedad, sino tener siempre presente el rol de la contingencia, el rol de los distintos contextos, de los distintos periodos históricos. Y me parece que un poco los debates sobre el rol de la historia económica y sobre la esencia, digamos, de la economía como ciencia económica pueden en parte llevarse hasta ese momento, ¿no? Pero con respecto a los trabajos que les decía que volví a leer, porque a mí me interesó mucho un artículo que salió en The Economist, en la revista The Economist en 2015, que se llamaba, traduciendo en inglés, la historia económica está muerta, larga vida a la historia económica. Y entonces retomaba un artículo de Peter Taibbi, de cual enseguida voy a hablar, sobre cómo en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en el MIT, desde la década de 1940, la enseñanza de la historia había tenido un rol clave, ya como una tríada, que era la historia económica, la teoría económica y la econometría. En base a esa tríada se formaban los estudiantes y además se enseñaban historia económica general, historia económica de los Estados Unidos. Y poco a poco, digamos, los historiadores fueron siendo desplazados del MIT. Esto todo lo desarrolla Temin en un artículo de 2013 que se llama Ascenso y caída de la historia económica en el MIT. ¿Por qué? Porque ya se fueron jubilando los profesores más interesados en historia económica, fueron tomando la manera. Bueno, dice que desde que Samuelson empezó a tener un rol clave, fue desplazando a la historia económica, hasta que alrededor de 2010 la disciplina fue desapareciendo de los programas de estudio. Entonces lo que él dice es que la historia económica, por una parte, aporta el sentido del tiempo, y por otra, que pone en evidencia las experiencias concretas que atravesaron los países, donde no se trata solo de la dotación de recursos, sino también de las decisiones que toman los gobernantes que tienen, digamos, efectos concretos sobre el comportamiento económico de los países, ¿no? Y cómo las decisiones de las autoridades tienen también un rol clave. Entonces, el artículo de The Economist, 2 años después, retoma el artículo de Temin, dice, bueno, si los economistas hubieran estudiado más historia económica, habrían podido manejar mejor la crisis de 2008. Lo que él nos dice, este artículo de The Economist, es que el presidente de la Fed, en el momento en que estalló la crisis, que era Ben Bernanke, era un economista historiador, que fue premio Nobel además por sus contribuciones a la historia de las finanzas, de los bancos y de las crisis, que había estudiado sobre todo la crisis del 29 y la Gran Depresión de los años 30, y que entonces pensó, hay que salvar a los bancos, porque si no, la economía mundial va a terminar como en ese momento. Después, bueno, uno puede discutir si fue buena decisión o no salvar a los bancos, gastar tanto dinero en ese salvataje, pero bueno, me pareció que, digamos, ver también las experiencias que se dan en otros países ayudan a pensar qué hacer con nuestros programas de estudio, ¿no? Y después otro artículo que yo había leído que me había gustado mucho es un trabajo de Solow, pero más antiguo, del año 85, otro premio Nobel de Economía por sus contribuciones a la teoría del desarrollo económico, del crecimiento económico, donde él marca algo que también es muy importante, por eso me parecía que era también válido incluirlo acá, y es cómo se tiene que dar la interacción entre economistas e historiadores, pero tampoco los historiadores económicos pueden ignorar los aportes de la economía, sobre todo la teoría económica. Hay toda una serie de herramientas que cuando uno enseña
o investiga y enseña historia económica no puede ignorar, ¿no? Pero a su vez él insiste mucho en que la economía no es una ciencia física, no es una ciencia natural, no es una ciencia dura, es una ciencia social. Él dice, no todos los economistas están de acuerdo con eso, pero dice, desde mi perspectiva, un buen conocimiento de la historia económica es clave para la formación también de los economistas. Y dice algo que me encanta, que dice, la historia económica puede ofrecer a los economistas el sentido de la variedad y flexibilidad de los sistemas sociales y comprender mejor la interacción entre el comportamiento económico y otras instituciones sociales. Pero bueno, me parece que sería interesante organizar algún seminario interdisciplinario donde participen economistas, historiadores, epistemólogos y representantes de otras disciplinas que se enseñan en la facultad, para debatir sobre estos temas y no solamente decir, bueno, sacamos historia económica porque hay que acortar los programas, sino un debate sólido, bien fundamentado, donde se entiendan, digamos, yo creo, el valor que tiene la enseñanza de la historia económica y la historia de empresas, y se puede entonces llegar a un consenso acerca de la necesidad de mantener la enseñanza de esta disciplina. Para cerrar diría, no abandonemos la historia económica, veamos la forma de que también se vaya adecuando a los intereses de los economistas, de los administradores, de los contadores, pero creo que una formación integral de los estudiantes de la facultad es clave y que en ese sentido la historia tiene mucho para decir.